Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Vamos a comenzar una serie sobre Enoc, pero para llegar a este Enoc vamos a retroceder un poco y vamos aquí a Génesis capítulo 4, al final del capítulo 4 de Génesis, donde encontramos en cuanto a Adán se refiere, dice el versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz su hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Recuerda la caída, recuerda que Dios creó a Adán y Eva perfectos. Ellos optaron por caer, pecaron, desobedecieron. La caída, consecuencia de la caída. Ahora dice en el capítulo 5 de Génesis, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Adán significa humanidad. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Entonces recuerde que Adán había sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero versículo 3 de Génesis capítulo 5, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Quiere decir que Set fue creado o fue engendrado a imagen y semejanza de un hombre caído, Adán en su forma caída. Aquí, regresando ahora al capítulo 4, dice al final del versículo 26, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Yo encuentro aquí la conversión de Adán y probablemente Eva también. Yo creo que Eva se convirtió, posiblemente Eva se convirtió primero, cuando ella le puso por nombre Set a su hijo. Adán se convirtió y encontramos ahora la influencia de Adán a través de su descendencia. Adán vivió 930 años. Pero a través de esos 800 años, cuando nació Set, a cuando él murió, encuentro una influencia de él. Vamos a llegar en esta semana a hablar acerca de Enoc. Pero antes de llegar a Enoc necesitamos entender de dónde viene. Y viene de un hombre ahora ya creyente, un hombre convertido, un hombre que ha creído, se ha arrepentido de sus pecados y ha creído. Dice en el capítulo 5 entonces, capítulo 5 versículo 4, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Durante este tiempo en que él vivió, yo encuentro una influencia de Adán en su genealogía. Yo encuentro una descendencia donde están aprendiendo ahora a su padre creyente, donde él está pasándoles a ellos su experiencia por lo que él pasó, cómo él se convirtió ahora, porque después él había desobedecido todas las consecuencias de la caída, y él está influyendo en ellos. Entonces, yo encuentro aquí una genealogía creyente. A la genealogía de Set le llamamos la genealogía de la fe, a través de Set. De Set, más adelante viene nuestro Señor Jesucristo. A través de estos años, evidentemente Adán influyó en su descendencia. Encontramos en el versículo 6, vivió Set 105 años y engendró a Enos. En el versículo 9, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. En el versículo 12, vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Los nombres que terminan en él, Mahalaleel, Samuel, Gabriel, Daniel, ese él es un nombre de Dios. Quiere decir que se les está llamando a ellos por el nombre de Dios. Encontramos al final del capítulo 4, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
Y a través de eso encontramos donde ellos le están poniendo el nombre a sus hijos, el nombre de Dios. Versículo 15. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Versículo 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Vamos a estudiar sobre Enoc esta semana. Enoc es un hombre que caminó con Dios. Pero yo encuentro que Adán caminó con Dios, está engendrando hijos, nietos, familia que caminan con Dios. Ahora, Enoc sobresalió, vamos a ver más en cuanto a él. Pero esta influencia duró la vida de Adán, donde a través de estos años, una de las cosas que vemos aquí es que él no permitió que la raza de Caín se acercara. Dios desterró la raza de Caín. Dios hizo que Caín se alejara, lo desterró, no lo mató porque no estaba todavía en vigencia la muerte, no estaba todavía en vigencia la pena capital. Eso fue después de la salida del arca. Pero Dios desterró a Caín, lo alejó, no se podía acercar. Y yo encuentro que a través de toda la vida de Adán, 930 años, la raza de Caín no se acercó. Después vamos a ver qué pasó. Pero durante estos años de Adán, estos 930 años, encuentro, número 1, que la raza de Caín no se acercó a la raza de Set. Número 2, encontramos aquí donde Dios está trabajando en las vidas de ellos a través de Adán. Está creando una raza, está creando una descendencia piadosa. Piadoso significa de fe, significa que procede de las cosas de creer, de fe. Y Adán está engendrando una descendencia de creyentes. Lo vemos a través de sus actitudes, lo vemos a través de los nombres que le ponen a sus hijos, lo vemos a través de cómo ellos vivían sus vidas. Eran vidas piadosas, eran vidas de fe, eran vidas de creyentes. A través de todo esto encontramos esta tremenda influencia de Adán. Después de Enoc, versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Vamos a estudiar más después a Matusalén. Matusalén, el nombre de Matusalén significa al morir vendrá el diluvio. Es un nombre profético durante 969 años, porque Matusalén vivió 969 años, lo conocemos por ser la persona de más larga vida. Recuerdo cuando estaba en el seminario, nuestro profesor decía, Matusalén fue conocido por su larga vida, no sea usted conocido por sus largos sermones. Entonces, Matusalén vivió 969 años, pero el nombre que Enoc le puso a Matusalén es un nombre profético. Siempre hemos pensado que Noé vivió 120 años como predicador después que Dios lo llamó y le dijo que construyera el arca. Durante 120 años estuvo profetizando, durante 120 años estuvo predicando mientras construía el arca. Y hemos considerado que la raza humana tuvo 120 años para convertirse. No, yo creo que tuvo 969 años para convertirse. Yo creo que cada vez que llamaban a Matusalén, estaban diciendo al morir vendrá el diluvio. ¿Cuál diluvio? No llovía. Subía un vapor de la tierra. Había un océano en suspenso alrededor de la tierra. Eso se vino abajo en el diluvio. Todo esto era la creación original que cambió en el diluvio. Esa creación original era para que el hombre viviera eternamente. Dios creó el hombre para que viviera eternamente y Dios creó el hábitat para que el hombre viviera eternamente. Todo eso cambió en el diluvio. Pero el diluvio vino unos 1600 años después. Durante toda esa descendencia, durante todo ese trayecto, durante todos esos años, encontramos aquí una influencia de un hombre que ahora ya llegó a ser un hombre de Dios. Desobedeció, a través de él entró el pecado al mundo, pero luego él y su esposa se convirtieron. Y encontramos esa influencia de Adán a través de estos años. Encontramos donde engendró un Enoc, engendró un Matusalén, la influencia de Adán en ellos, cómo Dios está trabajando a través de Adán y a través de las vidas de sus padres. Porque los padres
forman a los hijos. Dios nos puso a los padres por autoridad. La autoridad es para su formación, para su dirección y para su protección. Y Dios trabajó en la vida de Adán y a través de la vida de Adán 800 años. Yo creo que él se convirtió cuando tenía 130, cuando engendró a Set, posiblemente un poco antes, no sé, pero yo lo ubico ahí. Esos 800 años encontramos la vida de este hombre trabajando, donde él está influyendo en estas personas. Matusalén, al morir vendrá el diluvio. 969 años de anuncio. ¿Cuál diluvio? No llovía, pero cada vez que estaban llamándolo por nombre, estaban diciendo que algo iba a suceder. Y el hombre vivió más que nadie para advertir a la población. Finalmente encontramos Matusalén, engendró a Lamec. Lamec engendró un hijo, versículo 28, y llamó su nombre Noé. Y Noé, cuando Lamec engendró a Noé, llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Nombres proféticos, nombres de influencia, nombres de piedad, nombres donde se ve la influencia de un creyente. Tal vez usted ha cometido errores. Tal vez usted ha tenido caídas. Posiblemente hay una situación que salió de su caída, que prevalece, porque cuando nosotros caemos, cuando nosotros cometemos errores, no solamente nosotros, sino que hay una influencia en las personas que están alrededor. Las personas que están ahí alrededor también están sufriendo las consecuencias. Y posiblemente usted cometió un error. Posiblemente usted cayó, hirió a otras personas, maltrató a otras personas, pero no significa que ya todo está perdido. No significa que no hay nada que hacer. ¿Qué más que el pecado entró al mundo cuando Adán pecó? ¿Qué más que nosotros somos pecadores porque Adán pecó? Eso no nos manda al infierno. El pecado que manda al hombre al infierno es el no creer en Jesucristo como Salvador personal. Pero somos pecadores porque Adán pecó. Sin embargo, Adán creyó. Adán se convirtió. Y después de su conversión y la de Eva, encontramos esta influencia a través de esta descendencia, a través de la genealogía de un hombre que luego produce un Enoc que camina con Dios, produce un Matusalén, cuyo nombre significa al morir vendrá el diluvio, produce un Noé, que Dios usó para salvar al mundo. Dios condenó al mundo de aquel entonces, después que murió Adán, la tierra se pervirtió, se llenó de violencia. Cuando se mezclaron esas razas, la raza de Set y la raza de Caín, entonces vino el diluvio. Pero hay un hombre a través del cual la raza humana se salva, y es a través de Noé, un descendiente de Set, un descendiente de Adán. Usted puede influir para bien. Usted puede hacer que las personas que lo rodean lleguen a ser personas de bien. Un hombre de bien, una mujer de bien, produce personas de bien. A través de su fe, a través de su relación con Dios, a través de su lectura y aplicación de la palabra de Dios, a través de su influencia, otras personas llegarán a creer, otras personas llegarán a influir también en otras personas. Adán creyó, y como consecuencia de eso, dice al final del capítulo 4, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
una genealogía a través de Set que produjo hombres de bien, hombres de fe, hombres de un estilo de vida que cambió el mundo de aquel entonces. Caín se desvió, la descendencia de Caín se pervirtió y lamentablemente esa descendencia influyó después de la muerte de Adán y llegó hasta el diluvio, donde la tierra se pervirtió y se contaminó y se llenó de violencia, pero durante la vida de Adán se mantuvo, las razas no se mezclaron y la genealogía de Adán es una genealogía de creer, es una genealogía de fe. A través de Set, su nombre significa sustituto, en el corazón de Eva, el corazón de madre, él tomó el lugar de Abel, a quien Caín había matado. Nosotros podemos también cambiar. Cometimos un error, no tenemos que quedarnos ahí. Caímos, no significa que tenemos que quedar ahí. El triunfo es no cuántas veces se cayó, sino cuántas veces se levantó. Hace falta levantarse una vez más de las veces que se cayó. Y nosotros podemos también influir en otras personas. Y otras personas pueden llegar a Cristo. Y otras personas pueden llegar también a convertirse en hombres y mujeres de bien. Porque nosotros tomamos la decisión de creer. Tomamos la decisión de levantarnos de una caída. Tomamos la decisión de no seguir adelante en ese estilo de vida, sino que decidimos cambiar. Cambiar nosotros, mantener una relación íntima con el Señor y a través de eso influir en otras personas. Usted y yo llegamos a los pies de Cristo porque alguien creyó y porque alguien lo convirtió, porque alguien lo compartió con usted. Ahora usted tiene la oportunidad también de compartirlo con otras personas. Usted ahora tiene la oportunidad de mantener una vida de fe, una vida piadosa. ¿Cómo se obtiene? A través de la relación con el Señor. Cada día, cada mañana, esa relación con el Señor. El Salmo 119, 9 y 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 11, en mi corazón he guardado, he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. La primera defensa contra la tentación. El Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón de sus pecados y recibió a Jesucristo como su Salvador personal. No le voy a decir que esta es la única oportunidad, no le voy a decir que esta es la última oportunidad, pero sí le puedo asegurar que nunca habrá una mejor oportunidad que ahora mismo. Ahí donde está, incline su rostro, hable con Dios y dígale al Señor, yo soy pecador, pecadora, me arrepiento de todo corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. ¿Está tomando esta o alguna otra decisión? Quiero saberlo. Escríbame, ministerioshermanowalter@gmail.com o mande un mensaje de texto al celular 8708-5569 en el área 506. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy es, ¿se condena a una persona quien se suicida? Ahora, la pregunta tiene que ver con 1 Corintios 3:17. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3, y el versículo 17. Recordemos que en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo está contestando una situación, respondiendo a una situación que existía dentro de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto estaba dividida. De hecho, estaba dividida en 4 grupos, en 4 facciones. Unos decían, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, otros yo soy de Cristo. Y algunos han dicho que los que decían yo soy de Cristo eran los peores porque se creían que estaban más cerca del Señor y eran los más arrogantes. Por cierto, no hay nadie más carnal que un espiritual que se cree superior. O sea, una persona que se cree espiritual no es espiritual, porque el espiritual es el primero en reconocer
que todavía le falta mucho y es carnal. Entonces ellos se consideraban más espirituales que los demás. La iglesia estaba dividida, estaba faccionada como consecuencia de eso. Entonces en el capítulo 3 encontramos donde dice, comenzando con el versículo 3, capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no podía hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y sigue adelante, hablando acerca de los diferentes hombres de Dios que ellos tenían en competencia. No menciona a Pedro, porque Pedro nunca estuvo en Corinto. Está hablando entonces de la contienda entre Pablo y Apolos. No contienda entre ellos, sino contienda de los corintios en cuanto a ellos. Y dice entonces, versículo 4, porque cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo, sino ministros por los cuales habéis creído, y eso según el Señor concedió a cada uno? Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Seguimos leyendo, y el que planta y el que riega son una misma cosa, o sea, tienen una misma importancia, tienen diferentes trabajos, pero su importancia es la misma, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El versículo 9 de 1 Corintios capítulo 3, pero nosotros, o porque nosotros, está hablando de los de la contienda, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, la iglesia de Corinto, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Está hablando aquí de Apolos, que llegó a ser pastor después que el misionero Pablo partió. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, noten aquí en el versículo 12, comienza con el versículo 12, donde dice, y si alguno edificare sobre este fundamento, con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. Tome nota que está hablando de la obra de cada uno. Este es el tema específico aquí, la obra de cada uno. Va a ser juzgado cada uno de los siervos va a ser juzgado conforme a la clase de obra. Oro, plata, piedras preciosas, pasan el fuego. Madera, heno, hojarasca, no pasa el fuego. Ahora hay cosas que son muy lindas, muy vistosas, pero son de madera, no son para la gloria del Señor y no van a pasar la prueba del fuego. Versículo 13, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, o sea, si lo hizo para la gloria de Dios. Si la obra de alguno se quema, o sea, no lo hizo para la gloria de Dios, sufrirá pérdida, no recibirá recompensa, si bien él será salvo, aunque así como por fuego. Tomen nota aquí en los versículos 16 y 17. Está hablándole a la iglesia de Corinto. Es una iglesia local, donde les está hablando, y le dice, versículos 16 y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Singular, templo de Dios, la iglesia, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Está hablando de la iglesia de Corinto. Versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, la iglesia, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí no está hablando del suicidio, aquí no está hablando de suicidarse, no está hablando del templo de Dios, el cuerpo. Eso está en 1 Corintios capítulo 6, donde dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aquí está hablando de la iglesia. Le está diciendo a la iglesia de Corinto que ellos son el templo de Dios, y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Está refiriéndose a las personas que estaban causando división en la iglesia, estaban causando disensión en la iglesia de Corinto. La manera de deshacer una iglesia es a través de la disensión, a través de la herejía, a través de la discordia. Cuando se deshace el compañerismo, se deshace la iglesia. Cada uno coge por su lado. Entonces la iglesia no permanece, el templo de Dios no permanece. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es en cuanto a estas personas que destruyen una iglesia del Señor. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Ahora,
significa que Dios va a impedir que siga siendo de ejemplo. Dios lo destruirá. El ejemplo que estaba dando no va a servir. No va a poder seguir edificando y glorificando a Dios. Dios lo destruirá. Su templo va a permanecer. Pero esa persona que está tratando de destruir una iglesia del Señor no va a prevalecer. Va a quedar en el olvido, no va a seguir siendo usado por el Señor. Lamentablemente, algunos han quedado ahí de camino, donde se han dejado usar por el enemigo y han destruido una iglesia del Señor. A veces por cosas tan pequeñas. Usamos bancas o usamos sillas. Pintamos las paredes de este color o de aquel color. Debe vestir así o debe vestir así el pastor. Cantamos así o cantamos así. Estas cosas dividen iglesias. Y las personas que dividen las iglesias, que divide una iglesia del Señor, que divide el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Entonces, no está hablando de suicidio. No significa que una persona debe quitarse la vida. No, debemos trabajar con las personas que están pensando esto, impedir que lleguen a ese punto, demostrarles el amor para que Dios pueda trabajar en esa vida. Nosotros constituyámonos en la persona que se les pega cerquita para que no cometan ese error. Pero este versículo no está hablando de eso. Está hablando de destruir una iglesia del Señor. Muchas gracias por la pregunta. Espero más preguntas suyas. Escríbame. Quiero saber de usted. Dios lo bendiga. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.